Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Bueno, ya son las 7:06, entonces pues es poquito el tiempo. Es poco el tiempo y es mucho lo que tenemos que revisar. Entonces, si les parece, Shaula y Leti, empezamos. Así pronuncio bien, Shaula, ¿es correcto? Sí, maestra, así es, Chaula. Ok, gracias. Entonces vamos a iniciar porque les digo, es mucho el material, es mucho lo que tenemos que revisar y poquito el tiempo. Sin embargo, antes de empezar, me gustaría preguntarles si ustedes han tenido alguna duda, algún cuestionamiento acerca de lo que llevamos o acerca de las actividades, porque creo que las actividades por ahí tienen algo no está claro. Entonces me gustaría que me dijeran si ustedes han tenido un problema con respecto a esto. Pues yo en el foro de la unidad 2, maestra, no pude participar. Ah, bueno, ya se activó. Ah, ok. Y la lectura, no supe de dónde era en la B, igual en la unidad 2. A ver, otra vez. ¿De qué unidad me dices? Voy a entrar a la unidad, permíteme. Tengo abierto aquí la plataforma. Entonces me dices que de la unidad 2. Actividad B. Actividad B. A ver, aquí está. Actividad B. Ok, la lectura realizada en esta unidad es una síntesis que aborda el tema central del diagnóstico en estudio psicológico. Debes subirla. Ok. ¿No supiste cuál era la lectura? Ajá, ¿cuál era la lectura? Ah, bueno. Aquí en la unidad 2. A ver, déjame ver. Permíteme un segundito. Ah, ok. Ah, sí, aquí está. Bueno, mira, de la unidad 2, que son los aspectos intelectuales, características de pensamiento y todo esto, ¿no? El área perceptomotora, el insight y todo esto. Algo estuvimos revisando ya en la clase pasada y ahorita, de hecho, me voy a enfocar hacia lo que es el diagnóstico psicodinámico, el diferencial y el multiaxial, que se emana de la lectura del DSM-4. Bueno, aquí tienes que revisar tres referencias bibliográficas. Hay una que se llama entrevista psicológica. A ver, espérame, para mayor precisión. Déjame ver, aquí la tengo. Estudios. A ver, aquí está. Diagnóstico e informe psicológico es una. Ahí viene una parte, algunos elementos de esta segunda unidad. Y lo que habla sobre el diagnóstico psicodinámico, que ahorita lo vamos a revisar así muy brevemente porque no nos alcanza mucho el tiempo. A mí me interesa que tengan ustedes algunas pinceladas y que sepan dónde está la información, para que si quieren profundizar, si quieren, si algo les causó curiosidad o inquietud académica, puedan ir a la lectura, ¿sí? Entonces, básicamente son estas dos, bueno, también el libro de Introducción a la Psicología Clínica también es importante que lo revisen porque habla de manera más desmenuzada cada uno de los temas que estamos señalando. Pero básicamente consulta estos dos, lo que dice el diagnóstico e informe clínico, ¿no? Que está de un libro que se llama Excelencia Académica. Ahí a ustedes nada más, no sé, creo que está todo, porque son 157 cuartillas. Ahí está, busca nada más los temas que están señalados en el programa indicativo. Y de la entrevista psicodinámica, creo que es la unidad 4.
del libro, de la referencia, es la unidad 4, donde ya está el diagnóstico psicodinámico, ¿sí? Acuérdense que la mayoría de los diagnósticos están enmarcados en el psicoanálisis. Ese es un referente. No quiere decir que exclusivamente nos vayamos a quedar con ese enfoque teórico, ¿sí? O esa corriente psicológica, porque hay más, ¿sí? Además, hay algunos criterios diferenciales que te indican si un caso en particular es digno de estar enmarcado o encuadrado dentro de la psicodinámica o dentro del psicoanálisis. Si no está así, pues bueno, tenemos los otros referentes teóricos, ¿sí? Que ahorita lo vamos a revisar un poquito más adelante, ¿sí? No sé si resolví la duda, Leti. Sí, está bien, muchas gracias. Bueno, ok. Entonces, la idea aquí en las 3 unidades, la idea de la primera actividad es que ustedes hagan digamos, una actividad de síntesis, una actividad de lectura, de apropiación conceptual, que es importante para tener el referente para un diagnóstico, ¿sí? Aunque el diagnóstico es una serie de actividades prácticas, ¿verdad? Que eso a mí me puede encantar, ¿verdad? Pero es llevar a la práctica la teoría, ¿sí? Porque pues ya habíamos dicho anteriormente, o sea, tú tienes que hacer una entrevista, que básicamente hay tres técnicas fundamentales que debes de convertirte en experto en ellos o experta, ¿sí? Que es la observación directa, ¿no? Sobre el sujeto que es objeto de estudio, ¿no? Parece así como que un lenguaje muy académico, pero bueno, no lo es tanto, ¿no? Estamos hablando de relación sujeto-objeto, ¿no? Entonces, es la observación directa, ¿sí? Sobre todo digamos, el comportamiento, sobre todo la postura corporal y, bueno, algunas otras indicadores que debemos de saber, la observación, la entrevista o entrevistas, ¿verdad? De corte clínico, ¿sí? Aunque ustedes saben que la primera entrevista es una entrevista de reconocimiento y de, digamos, identificación tanto de el terapeuta como del paciente. Por ahí maneja la lectura, en algunos libros maneja cliente, pero a mí no me gusta mucho manejar o denominarle cliente al que es sujeto de investigación o al que va contigo, ¿no? La gran mayoría de la bibliografía lo maneja como paciente, ¿sí? Entonces yo comulgo más con esa parte, ¿no? Bueno, entonces, la entrevista o entrevistas que le vas a hacer al paciente, ¿sí? La primera que es de reencuentro y reconocimiento, porque ustedes saben que debe de existir una especie de clic entre el paciente y el terapeuta, ¿sí? Esto para ver que todo lo subsiguiente, a partir de esa entrevista, se de manera fluida, de manera, digamos, se siembre la confianza o se despierte la confianza, ¿no? Y las demás ya pues serían propiamente para recabar los datos que ocupamos para el diagnóstico, ¿sí? La tercera técnica que sería la batería de test, ¿no? La elección de las pruebas psicométricas que te ayudarán a revisar o recuperar, perdón, mejor dicho, recuperar los datos cuantitativos, ¿sí? Ahí ya podríamos hacer, digamos, la integración entre datos cualitativos emanados de la observación y de la entrevista y datos cuantitativos de la psicometría, ¿sí? Y esta tiene que entrar en comunión y tiene que ser concordante, ¿sí? Cuando es concordante estos 3 elementos o las fuentes de estos 3 elementos y los datos nos encaminan hacia una problemática, hacia un síndrome, que no haya disonancia ahí, bueno, ya estaríamos en condiciones de dar un reporte o un diagnóstico, ¿sí? Bueno,
Entonces, esa es la idea con esto, ¿no? Que ustedes lean, que ustedes revisen la bibliografía, ¿no? Porque pues aquí nos han insistido mucho en la universidad que las conferencias son para aclarar dudas, no es exactamente para dar una clase virtual, sino para aclarar dudas. Pero bueno, de repente a mí sí me gusta ponernos en contexto, ¿no? Para que ustedes más o menos tengan el marco conceptual sobre lo que estamos hablando, ¿sí? Bueno, a ver, ¿alguien más que tenga alguna duda, alguna inquietud sobre las tareas, las actividades? ¿No han tenido problema? Bueno, yo sé que había un problema con el foro, pero ya se resolvió. Sí, ya pueden entrar. ¿Sí? Con la síntesis. Sí, Gaby. ¿Okay? Con la síntesis de la segunda unidad, maestra, ¿de qué libro es? Justo era lo que le estaba comentando a Leti, justo eso, ¿no? Hay dos referentes. El libro de psicología clínica, de introducción a la psicología clínica, eso es para todo, ¿no? Nada más que como está más extenso, mucho más extenso, pues ocupa más tiempo. Pero hay dos, dentro del material que les subí a plataforma, hay dos. Uno que es que se llama diagnóstico e informe psicológico y otro que es entrevista psicodinámica. Esos dos, con esas dos, son suficientes para resolver la temática que incluye la unidad 2, ¿sí? Si algo faltara, pues se van al libro de introducción a la psicología clínica. Pero con esos dos, que revisen esos dos está bien. Yo creo que sí te alcanza para hacer la síntesis. Creo que sí te alcanza. Ok, profe, bueno, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Es importante que suban las tareas a plataforma, chicas, porque acuérdense que este sistema virtual registra los trabajos como evidencia de que estuviste, de que tomaste la materia y chalala, ¿no? Entonces, he recibido algunos por correo electrónico, me han aparecido, pero no me han aparecido en plataforma. Entonces, sí es importante que lo suban a plataforma para, insisto, crear evidencia de lo que hemos estado trabajando, ¿sí? Yo, maestra, yo tengo una duda, permítame. Sí. Mire, en la unidad 1, en la tercera actividad dice que identificar un caso con una problemática particular susceptible de ser sujeto a análisis y redacta en Word. ¿Ahí qué vamos a hacer? Bueno. Ok, mira. Lo que tienes que hacer ahí es identificar, como dice la instrucción, vas a identificar, ¿no? Algún sujeto que te llame la atención. Mira, puede ser alguna problemática evidente, ya identificada. Puedes encontrar a maníaco-depresivos, puedes encontrar bipolares, puedes encontrar, bueno, gente con ansiedad y con estrés, todos, ¿no? Por lo tanto, todos somos sujetos. Y redactar como un análisis sobre el caso. Sí, ¿Eso es la actividad? Exactamente, lo que tú observas. ¿Qué indicadores tiene esta persona para que tú digas que está estresado? ¿No? Si presenta, por ejemplo, conductas compulsivas, si presenta alguna sintomatología a nivel somático, ¿sí? Dolores de cabeza, no sé, gastritis, colitis, cosas de esas, ¿no? ¿Sí? Entonces, tú tienes que ir identificando. Ok. Y redactar. ¿Cómo está? O sea, en la redacción, ¿no? Tú quieres que decir, es un sujeto masculino de 30 años, universitario o con carrera profesionista, todos los datos generales, ¿no? Y luego qué sintomatología presenta, ¿no? Muy bien. Porque ese mismo sujeto te va a servir, ¿no?
para ir desarrollando las otras actividades. Ándele, muy bien. Entonces, la actividad C de la unidad 2 dice, explica según tu criterio las técnicas. Por ejemplo, hice el diagnóstico de la primera unidad de una persona con ansiedad y depresión. Así, Sí. tal cual. Y Sí. en la otra dice, ¿con qué técnicas pueden ser abordados para su análisis y diagnóstico? Ahí vamos a poner algún proceso psicológico o una técnica con la que se pueda tratar, ¿verdad? Sí, de hecho yo les mencionaba hace un momento que las técnicas de abordaje Ajá. Básicamente son estas tres que les mencioné: observación, entrevista o entrevistas, las que sean necesarias, y aplicación de pruebas psicométricas. Básicamente, no hay otras, por supuesto hay otras, pero las más utilizadas y las más recurrentes, y a veces las que son suficientes, son estas tres, porque además tú tienes, como vas a recuperar datos cualitativos, tienes que triangular. ¿Sí? La confiabilidad y la validez en datos cualitativos son a través de la triangulación. Con tres herramientas que tú utilices, ya puedes triangular, ¿sí? Entonces, al triangular, ¿cuál es la intención de triangular? Pues ver la consistencia de las respuestas, ¿no? Si te dice que le duele la cabeza y te lo dice verbalmente, pero luego también lo observas, que se está llevando las manos, ¿no? O que se lo soba, ¿no? O que quiere una aspirina, ¿no? Ese es otro, no. Y si en un test también te dice que tiene con frecuencia dolores de cabeza, bueno, ya son tres fuentes que te dan exactamente el mismo dato. Si son los tres, entonces quiere decir que es realidad, que es verdad. Entonces, la confiabilidad y la validez se da a través de la triangulación, ¿no? Entonces, sobre todo cuando está inmerso un proceso de este tipo, donde nada más a través de los datos que te arrojan los test, son lo único cuantitativo que puedas tener, y a veces los test ni siquiera están estandarizados, ¿sí? Por eso tenemos que hacer eso. Muy bien. Sí, Maestra. eso era lo que me atormentaba, de que no sabía cómo llevarlo, pero ya entendí. Gracias. Ya, perfecto. No, de nada. Maestra, yo tengo una pregunta. Sí, Juanita, dime. ¿Vamos a tener algún contacto con esa persona o sujeto de investigación? O sea, ¿vamos a entablar alguna conversación con ella o simple y sencillamente, me refiero específicamente en la actividad de la unidad 1? Ahí dice ay, ya no me acuerdo bien, ¿no? De cómo se llama, cómo es la actividad, pero es de que tenemos que hacer un caso, ¿no? Sí, identificar un sujeto que sea sujeto. Ajá, así es. Ok, Mira, porque ya esa actividad ya la hice. Yo no había leído la actividad de la siguiente unidad, de la unidad 2, que es la unidad de cierre, que ahí es donde dice que las técnicas que vamos a utilizar y el método, ¿no? Entonces, yo le digo, no sabía de cuál era la actividad de cierre de la unidad 2, y me adelanté, o sea, yo lo hice como yo y me dio la intuición, y yo en ese estudio de caso, pues sí estudié ahí a una persona. Esa persona pues no sabe, porque para mi punto de vista ya tiene un poquito de problemas de conducta, es un poquito agresiva, y yo ya la he estudiado a ella desde el año pasado. Entonces la conozco bastante bien esta persona y sé cómo llegarle y sé cómo sí, cómo no. Entonces yo me fui redactando y puse el método, pues el método cualitativo, me fui por lo de las cualidades, y la técnica, pues utilicé la técnica de observación, ya lo puse, o sea, en la unidad 1 ya lo hice. Voy a tratar de ampliarlo un poquito más en la unidad 2, entonces nada más. Pero básicamente... Sí, en la unidad 2 puedes implementar las otras dos técnicas, ¿sí? Okay. Porque, o insisto, tiene que haber triangulación. Mira, en la unidad 1 no era necesaria una entrevista, un contacto, era la observación nada más de tu parte. Ahora, si tú tienes la posibilidad de una entrevista, mucho mejor. Ahora,
yo en el caso de las demás, no podemos, yo no puedo exigir en las condiciones actuales de contingencia que ustedes realicen una entrevista fuera de su casa, ¿verdad? Porque no la vamos a poner, o sea, por una tarea no se van a exponer, ¿sí? Si puede ser a través de WhatsApp o Zoom, pues bueno, está bien, ¿no? Si no es así, ¿qué pudieran hacer? Pueden hacer, y creo que es parte también de una de las actividades, pueden hacer un diseño de entrevista, ¿sí? ¿Qué le preguntarías a una persona, por ejemplo, como dice Juanita, con conductas agresivas? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Cómo vas a establecer, digamos, cómo vas a establecer el rapport? ¿Cómo vas a llevar a la cima con algunas de las preguntas? ¿Cómo vas a hacer el cierre? Vaya, una especie de estructura de una entrevista. En caso de que tú no la puedas llevar a cabo, ¿sí? En condiciones normales y en condiciones óptimas de aprendizaje, tú deberías de hacer la entrevista, ¿sí? Porque digamos, son los primeros ensayos que se tienen que hacer. Es una entrevista de corte clínico que yo ya sé que ya lo llevaron, ¿no? Como materia, pero con la intención de un diagnóstico, para hacer un reporte. Digamos que ya llevas un objetivo un poco más delimitado. Y les digo, en condiciones óptimas tendrían que elaborar la entrevista o realizar la entrevista. Si ustedes no pueden, por alguna razón, no pueden llevarla a cabo, pues diseñen una estructura, ¿sí? Diseñen una estructura de entrevista y así lo ponen como actividad, no me acuerdo si es la B de la 2, alguna está ahí, en alguna parte está. Es la de cierre de la unidad 2. Ok. Le insisto, lo ideal es que se hiciera la entrevista, ¿no? Pero si el sujeto no está en tu casa o tú no tienes la plena seguridad de que, o sea, cuidado y que el coronavirus ya no representa un problema, pues adelante. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? No. Bueno. Entonces, si les parece, miren, yo me voy a enfocar en esta tercera videoconferencia, en la segunda parte de la segunda unidad. La tercera unidad abarca ya el reporte propiamente, pero el reporte, bueno, es nada más estructurar los datos que fuimos recabando en la segunda unidad, la primera y la segunda unidad. Por eso me parecía un poco más, digamos, más accesible para ustedes realizar el reporte que, identificar los tipos de diagnóstico y demás que vamos a abordar ahorita, por si surgen algunas otras dudas. Las dudas en el reporte pues son sencillas, es fácilmente identificable y creo que no van a tener ningún problema, lo que sería la tercera unidad. Por eso me enfoqué más en concluir la segunda unidad, porque la sesión pasada nos quedamos como a la mitad, ¿sí? Entonces me interesa mucho hablar de esto que es el diagnóstico psicodinámico y cómo identificar, cuáles son los criterios para identificar qué tipo de diagnóstico podemos hacer y bueno, todo esto que vamos a revisar, ¿no? Me pareció más relevante para su formación, así es que igual de todas maneras, aunque es la tercera conferencia y aquí nos quedaríamos, concluiríamos, yo sigo la orden, sí, sigo la orden y ustedes me pueden preguntar. Ok, bueno, entonces, ¿qué es un diagnóstico? No, básicamente el diagnóstico es un juicio de valor, básicamente, ¿no? Y pues por lo tanto, para poder realizar este juicio de valor, se necesita una síntesis de lo que es la interpretación y lo que es la evaluación. Estamos hablando de evaluaciones profesionales. Ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? Pues entonces es la síntesis en esta interpretación y evaluación de esta situación que nosotros ya analizamos previamente, ¿no? Y que supone también
tomar decisiones y planificar pues una actuación posterior. La toma de decisiones estriba la clasificación que nosotros vamos a hacer con respecto a ubicar la sintomatología o el síndrome, ¿no? De la conducta que presenta, a conducta típica que puede presentar un individuo, ¿no? Que salga fuera de los patrones de la normalidad, fíjense, patrones de la normalidad que dicta la conducta, porque esto de lo normal y anormal, pues es muy relativo, ¿sí? Entonces, igual, por ejemplo, el DSM-4, que es el en el que actualmente estamos basándonos, no incluye parte de la cultura, por lo tanto, queda en el analista o en el psicólogo esta interpretación. Por eso nos dicen que hay que tomar decisiones y que hay que interpretar, ¿no? Y planificar la posterior actuación si tú vas a continuar con la parte terapéutica, ¿sí? Pero en esta materia se supone que nomás no vamos a quedar a nivel diagnóstico. Ya la terapia pues sería otro paso muy importante, pero que ya no entra dentro de este objetivo, ¿no? Y bueno, este diagnóstico, aparte de la toma de decisiones, aparte de planificar actuaciones posteriores, si es el caso, también nos incluye lo que es un pronóstico sobre los aspectos que son sujetos de modificación, ¿sí? Estos aspectos que constituyen básicamente el punto de referencia de la evaluación, ¿sí? Si tú estás identificando altos índices de estrés, bueno, el estrés es el sujeto de la evaluación. Entonces, tienes que manejar un pronóstico sobre este aspecto que es bastante modificable, porque el estrés generalmente viene por aspectos externos que influyen, por supuesto, influyen en el, digamos, a nivel somático, en el individuo, pero que hay que identificar cómo se da esta relación, ¿no? Bueno, eso, más o menos en esto definiríamos, nos quedaríamos con el diagnóstico, es un juicio de valor. Ahora, para poder continuar con este juicio de valor, uno tiene que tener una hipótesis, ¿no? Lo que es la hipótesis diagnóstica, ¿no? Y pues esto se trata de elaborar un supuesto acerca del conflicto que el paciente está presentando o incluso de las causas del mismo, ¿no? Del mismo conflicto. De antemano uno ya empieza a identificar, ¿no? Presenta estrés, ¿no? Y las posibles causas son un nuevo trabajo, ¿no? O son el temor al contagio del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno identifica el conflicto, identifica las posibles causas, pero bajo un supuesto, bajo una premisa. No lo sabes de cierto, lo intuyes, ¿no? Lo observas y puedes más o menos elaborar, ¿no? Entonces, esto se hace con la información que, que hayas obtenido o que el sujeto haya aportado en lo que es la entrevista, ¿no? El análisis de las entrevistas previa o si tú ya has tenido contacto con él, y los datos iniciales que te pueda aportar, pues con eso se hace una formulación de hipótesis, que es una especulación, una suposición de carácter provisional, ¿no? Es decir, yo creo que esto sucede, ¿no? Vamos a ver, someterlo a comprobación a través de todo el proceso, ¿no? Insisto, la entrevista, los hechos que tú observas, ¿sí? Los datos que te están aportando el individuo con su comportamiento, no solamente en la entrevista, sino con el comportamiento, ¿no? Y que van a ser confirmados o van a ser rechazados después, ¿sí? Vas a elaborar una hipótesis y luego la confirmas o bien la rechazas, ¿no? Entonces, ¿para qué planteamos una hipótesis? Bueno, para tratar de encontrar los ejes por donde más o menos se van a estructurar las dificultades y las capacidades de la persona entrevistada, ¿sí? Nosotros vamos a ir identificando.
¿no? Por eso especulamos, por eso suponemos y elaboramos una hipótesis diagnóstica, ¿no? Ahora, en esta hipótesis vamos a atender, pues, evidencias múltiples, ¿no? Estas evidencias múltiples que tienen que ser a través de que sean recurrentes, que converjan unas con las otras, ¿no? Y pues no obtener datos, perdón, no obtener hipótesis de un dato aislado, ¿sí? Por aquello de la triangulación, ¿sí? Y por aquello de diagnóstico con datos multiaxiales, que ahorita lo vamos a revisar, ¿no? Bueno, entonces, una hipótesis diagnóstica generalmente va a estar basada en una teoría dinámica o psicodinámica, ¿no? Generalmente, porque el psicoanálisis es el que más se utiliza en la clínica, ¿sí? Entonces, pues bueno, los ejes que vamos a identificar justamente tendrán que ser desde el marco del psicoanálisis, pero no exclusivo, insisto, ¿no? Y pues desde ahí, desde esta teoría se va a venir a formular una guía de confirmación diagnóstica posterior para poder aceptar o rechazar la hipótesis inicial o hacer algún ajuste, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es el diagnóstico estructural, ¿no? Porque al final de cuentas es esta interpretación de datos, esta interpretación de hechos. Está el diagnóstico estructural que es la psicosis, la neurosis y el borderline o límite, ¿sí? Entonces, generalmente, por ejemplo, la psicodinámica te maneja estos tres tipos de diagnóstico, donde entra la gran mayoría de las patologías, ¿sí? En la psicosis, acuérdense, la psicosis hay una gran ramificación, hay una gran gama, ¿no? Que se derivan de una psicosis. Sí, no, vaya, pues la psicosis tiene muchos nombres y tiene muchos apellidos, igual la neurosis, ¿sí? Y el borderline también, ¿no? Bueno, entonces, desde el punto de vista psicodinámico se asumen estos tres niveles de organización de la personalidad, ¿no? La personalidad psicótica, la personalidad neurótica y la personalidad límite o bien borderline, ¿no? Que de acuerdo a las características podemos ubicarlas, ¿no? Entonces hay tres criterios para ir identificando si es una psicosis, si es una neurosis, si es un borderline, ¿sí? Primero, ojo con esto, ¿cómo funciona el juicio de realidad? ¿Sí? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las operaciones defensivas? ¿No? Vaya, los mecanismos de defensa predominantes, que son las operaciones defensivas. Y el tercero, cómo se integra la representación de sí mismo y de los demás. O sea, cómo, vaya, la construcción de un autoconcepto y la relación que tiene o el desarrollo de las habilidades sociales para encajar dentro de un grupo. ¿Sí? Entonces, repito, son tres. ¿Cómo funciona el juicio de realidad? ¿Cuáles son las operaciones defensivas predominantes? ¿Cómo se integra la representación de sí mismo y de los demás? Ahí están. Si tú ubicas, digamos, en estos tres rubros características que definen al individuo, ya tendrás oportunidad de decir está ubicado en una psicosis o tiene personalidad psicótica, tiene personalidad neurótica o borderline, ¿sí? Bueno, entonces, digamos, la psicosis, la neurosis y el estado borderline son formas de organización estructural, ¿no? Que nos van a venir a situar con respecto a la posición del sujeto frente al objeto, ¿sí? Porque a final de cuentas, el individuo es a partir del otro. Ojo con esto, el individuo es a partir del otro, ¿no? O sea que en aislamiento puede presentar conductas que no están tipificadas,
pero en relación con el otro y en la convivencia es cuando esta organización estructural se deja ver, ¿no? O presenta estas características, ¿no? Bueno, entonces, dependiendo del nivel de integración y de la diferenciación de sí mismo y de los otros, además de la capacidad de respuesta, ante los estímulos del medio ambiente o el medio social en el que se desenvuelve la persona. Bueno, a partir de esto es que se va a realizar el diagnóstico estructural, ¿no? Con estas tres grandes opciones o grandes estructuras, ¿no? De neuróticos, psicóticos y borderline. Bueno, ese es un diagnóstico, digamos, inicial, que es diagnóstico estructural, ¿no? Ahora, voy con el otro tipo de diagnóstico, diagnóstico ideográfico, ¿no? Eso tiene que ver, el diagnóstico ideográfico, tiene que ver con la naturaleza de nuestra, digamos, profesión, ¿no? De lo que es la psicología, ¿no? Ahorita les digo por qué. Entonces, un diagnóstico ideográfico generalmente lo definimos con un diagnóstico formal, ¿no? Y se refiere a la capacidad o a la lo que es la concreción diagnóstica dentro de lo que es la estructura delimitada, la estructura que ya vimos antes, ¿no? Es decir, un sujeto neurótico, por ejemplo, del tipo depresivo, o bien histérico, o fóbico, o qué sé yo, ¿no? Para este diagnóstico es obligado un análisis de los principales conflictos que son expresados por el paciente, de los mecanismos de defensa que más utiliza y de los principales aspectos adaptativos sociales e intelectuales, ¿sí? Entonces, tú vas a hacer la clasificación en estas categorías dependiendo de estos aspectos. Entonces, el diagnóstico ideográfico suele ser una síntesis descriptiva de lo que es la situación de la persona. Y no solamente la persona digamos, en el fenotipo, sino que más nos interesa es la persona y los conflictos que manifiesta, ¿no? Los conflictos que son expresados en estas categorías ideográficas, que bueno, que son propias a la teoría dinámica. Y tiene que ver, les decía yo hace un momento, con la naturaleza de la psicología, porque la psicología considera al individuo como único e irrepetible. Por lo tanto, no se pueden hacer clasificaciones grupales, ¿no? Sino son clasificaciones individuales. A eso se refiere con el diagnóstico ideográfico, ¿no? Entonces, hay otro tipo de diagnóstico. Digamos, el ideográfico tiene que ver con las tres características que ya señalé y que cada individuo es único. Por lo tanto, los patrones de comportamiento también van a ser únicos, ¿no? También va a tener sesgos, va a tener distinta intensidad, va a tener distinta frecuencia, ¿sí? Entonces, no podemos tomarlo como un conglomerado, sino como la individualidad, ¿no? Otro tipo de diagnóstico es el diagnóstico de confrontación, ¿sí? Entonces, este diagnóstico de confrontación es la comparación y la confrontación de los datos obtenidos mediante la entrevista o las entrevistas y con otros procedimientos. Entonces, integrar los resultados a partir de los datos obtenidos por los datos o la información obtenida por distintas fuentes, ¿no? Donde vamos a hacer posible la valoración de lo que son estos datos, de los mismos, desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, ¿no? Entonces, la confrontación, pues, implica el análisis que cada una de las técnicas aporta en todo lo que es el conjunto diagnóstico y se confronta con los resultados que proporciona cada una de ellas, ¿no? Entonces, el diagnóstico de confrontación
era lo que les decía hace un momento sobre la triangulación, ¿sí? Es ya integrar todos los datos cualitativos, cuantitativos, todas las técnicas que tú elegiste para obtener la información, integrarla, interpretarla y, vaya, darle una estructura, ¿sí? Bueno, el otro diagnóstico es el diagnóstico de analizabilidad, vaya, de análisis, ¿no? Donde se retoman varios criterios clínicos que vienen a hacer referencia al sujeto y se realiza específicamente, ojo con esto, este tipo de diagnóstico se realiza con pacientes con trastornos graves, ¿no? Trastornos de corte psicopatológico, ¿sí? Con experiencias traumáticas importantes, con afectaciones por privación o por, por privacidad muy severa, ¿no? Entonces, el trabajo diagnóstico y también, por supuesto, el terapéutico exige que se reúnan todo lo que es los datos, o al menos en alguna medida para ser considerado analizable, ¿no? Es decir, para que el sujeto encuadre dentro de dentro del enfoque psicodinámico. Entonces, cuando tratamos a algunos adultos, pero cuando se trata de niños, ¿no? Algunos de los requisitos deben ser valorados con especial atención para no dar lugar a diagnósticos cerrados o a engaños, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles en donde debes de tener puntual atención, ¿no? Primero es la experiencia del malestar físico, ¿no? Psíquico y el sufrimiento. Malestar psíquico y el sufrimiento que el individuo reporta, ¿sí? Entonces, a veces no se verbaliza de forma directa, ¿no? Incluso a veces se oculta, se niega o se intenta transformar en lo contrario. Cuando está ahí, si se intenta transformar en lo contrario, ya sabes que está utilizando un mecanismo de defensa que posiblemente es la formación reactiva. Entonces, vas haciendo tus anotaciones, ¿no? Pero bueno, debe de quedar constancia que el propio paciente, ¿no? Al paciente le concierne, es decir, tiene interés por una experiencia personal de este malestar subjetivo. O sea, vaya, reporta la experiencia, ¿no? O la siente, ¿sí? De alguna u otra manera, ¿sí? Entonces, experiencia de malestar psíquico y de sufrimiento, que generalmente es el motivo de la consulta, generalmente, ¿no? Digamos, no siempre es así, siempre a veces van por situaciones más leves, digamos, ¿no? Pero sí vas a identificar cuál es el sufrimiento, cuál es el malestar psíquico, ¿no? Hay también una demanda personal, ¿sí? Aquí se precisa la aceptación, aunque sea implícita, ¿no? De que quiere estar participando en un trabajo clínico sobre su malestar. Vaya, o sea, acepta la terapia, ¿no? Requiere de ir y dice, bueno, voy a ver al menos a ver qué pasa, ¿sí? Entonces hay una demanda personal por parte del paciente, ¿no? Y el otro aspecto es preguntarse por las causas de lo que ocurre, ¿sí? Entonces, muchas veces el paciente solo quiere que desaparezcan los síntomas, ¿no? Sin preguntarse por qué ocurre o por qué le está ocurriendo eso, ¿no? Y pues inicialmente un sujeto que digamos, pronostique del beneficio de un encuadre clínico, aunque sea, por ejemplo, aunque sea una de las labores iniciales del trabajo diagnóstico, debe de despertar el deseo sobre uno mismo, ¿no? El diagnóstico tiene también ese objetivo, no solamente identificar la clase de patología que el individuo presenta, sino también despertar el interés por el conocimiento a sí mismo. Entonces, también viene criterio de preguntarse por qué ocurren las causas. Fíjense, si nosotros tenemos estas tres criterios, ¿no?
de antemano, ya estaríamos nosotros pensando que es un sujeto que encuadra dentro de un enfoque psicodinámico y que es sujeto de un diagnóstico de análisis, ¿no? Ahora, hay otras dos, al menos dice que al menos 3, pero hay otras 2, ¿no? Que es que el entrevistado se siente implicado o que le concierne el problema. ¿Qué significa esto? ¿No? Que la aceptación sobre lo que le está ocurriendo, ¿no? Donde él identifica que él tiene algo que ver, que tiene alguna responsabilidad sobre lo que ocurre. Entonces, las proyecciones o bien las atribuciones externas sobre su malestar, que puede ser identificado en agentes o pueden ser identificados por circunstancias ajenas a él, pues no van a venir a promover la parte de la responsabilidad que la persona tiene en su malestar, en su propio malestar. Por eso el paciente debe sentirse implicado. Entonces, es otro criterio de analizabilidad, de análisis, pues. El otro es querer cambiar, ¿sí? Entonces, esto implica personalmente que el cambio, ¿verdad? Se centre en el cambio, haya alguna modificación, algo para que el sufrimiento que presenta o que experimenta cambie, ¿no? O que su vida sea algo diferente, o especialmente para recuperar la capacidad yoica, o sea, la capacidad de goce, el desbloqueo, las inhibiciones, la posibilidad de mantener relaciones satisfactorias, ¿no? Y bueno, aunque yo sé que ustedes ya revisaron, ¿verdad? Sí, ya me habían dicho que habían revisado lo que son las teorías de personalidad y seguramente revisaron muy bien lo que es el psicoanálisis. Porque la capacidad yoica la maneja el psicoanálisis, y así como nota a pie, esas tienen que ver con las funciones básicas, ¿no? ¿A qué se refiere? Bueno, al conjunto de actividades mentales constituidas por la percepción, la atención, la memoria, la anticipación, o sea, la planificación, el pensamiento, la exploración, o sea, esta conducta de rodeo, ¿sí? La ejecución, el control y la coordinación de la acción. Estas son las funciones básicas mentales, ¿no? Y pues vienen a aludir a funciones importantes, funciones cognitivas, ¿no? Y están dotadas de cierto potencial de autonomía, aunque interaccionan de forma muy, muy regular con los impulsos y bueno, son influidos también por estos mismos, por estos impulsos que se convierten en estímulos, ¿sí? Entonces, los contenidos psíquicos se ordenan, se unifican, se canalizan a través de todo lo que es el aparato cognitivo y estas son las señales de fortaleza yoica, ¿sí? Pues tanto estas señales de fortaleza yoica, tanto el presentarse no interferidas por mecanismos de defensa que las debiliten, como su grado de conservación y su ajuste ante la angustia. Esta es la fuerza yoica, ¿no? Eso es lo que nos dice el psicoanálisis. Así que tiene que ver con digamos, este deseo de cambiar, esta capacidad de recuperar la capacidad yoica, ¿no? Y tiene que ver con el diagnóstico de análisis, ¿no? Ok. Esas son la clasificación de diagnósticos. Ahora, hay que ver cuáles son los criterios de diagnóstico. Estos criterios son, pues están relacionados con todos los rasgos de personalidad. Y que estos rasgos de personalidad, ¿se acuerdan cómo se constituye la personalidad? A ver, es pregunta.
La personalidad generalmente está constituida por 2 elementos. ¿Cuáles son? ¿Quién dice yo? ¿No se acuerdan? ¿Cómo se constituye la personalidad? Bueno, ahí va. Bueno, no generalmente, la personalidad está estructurada por 2 elementos, por el carácter y el temperamento. Acuérdense. Uno es nato, heredado por genes, ¿no? Es inamovible, y otro, ¿verdad? Es adaptable según la cultura, según el ambiente social, según reglas y patrones sociales. ¿Sí? Esos son los 2 elementos, ¿no? Ahora, como le digo, hay una parte genética, perdón, evidentemente son patrones persistentes, ¿no? En cuanto a la forma de pensar sobre uno mismo y sobre el mundo, la forma de percibir el mundo, la forma de relacionarse con el entorno, ¿no? Entonces, esto se pone de manifiesto pues, en la amplia gama de contextos sociales y, por supuesto, contextos personales, ¿sí? Entonces, estos rasgos de personalidad solo por sí mismo conforman un trastorno cuando son inflexibles y desadaptativos, ¿no? Y cuando causan deterioro funcional o bien un malestar subjetivo, aunque este deterioro funcional tiene que ser significativo, ¿sí? Y significativo no solamente por un proceso degenerativo neuronal que viene aparejado con la vejez, por ejemplo, ¿no? Sino que es un deterioro funcional en relación a la adaptabilidad con el medio ambiente, ¿no? Y al malestar subjetivo, ¿sí? Eso, bueno, eso es más o menos lo que es la personalidad. Ahora, la característica principal de un trastorno de personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta de forma clara de las expectativas de la cultura del sujeto, por aquello de la normalidad y lo anormal, lo normal y lo anormal, ¿sí? Más bien es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que va en contra de lo que es la expectativa de la cultura del sujeto, ¿no? Y que además se debe de manifestar al menos en 2 áreas, ¿no? ¿Cuáles? Podrían ser el área cognitiva, el área afectiva, el área de la actividad interpersonal y el área del control de los impulsos, ¿no? Ese es el primer criterio, ojo, ¿no? Ojo, ese es el primer criterio, ¿no? Lo resumo, una separación de las expectativas del sujeto con respecto a la cultura, ¿sí? Y que se manifiestan al menos en 2 áreas, cognitiva, afectiva, actividad interpersonal, de control de impulsos. Son 4. Ese es el criterio 1, ¿sí? Vamos con el criterio 2. Ahora, este patrón debe ser persistente y debe extenderse en una amplia gama de situaciones personales y sociales. Es el criterio 2. Ser persistente, ¿no? Y se amplía hacia situaciones personales y sociales. Criterio 2. Pero además, es posible que, bueno, además provoca, no es posible, provoca un malestar clínicamente significativo y un deterioro ya sea social o laboral, ¿no? O bueno, de otras áreas de las actividades del sujeto. Ese es el criterio 3, ¿sí? Y el patrón el patrón de comportamiento es estable y es de larga duración. Además de descubrir que
inicio de este patrón, de este sufrimiento, ¿no? Se remonta al menos a la adolescencia, ¿no? O al principio de la edad adulta, ¿sí? Y este es el otro criterio, ¿no? Es el quinto criterio, ¿sí? Entonces, ojo con esto, son criterios de diagnóstico. Ahora, vamos con el sexto. Bueno, este patrón no debe ser atribuible a ninguna manifestación a consecuencia de otro trastorno mental. Por ejemplo, si hay un individuo ya diagnosticado con retraso mental, ¿no? Que generalmente el retraso mental viene por una disfunción a nivel cerebral, pues bueno, hay comportamientos típicos, o por ejemplo de un niño con síndrome de Down. Ya ustedes saben, ¿no? Lo han tratado, ¿no? Se relacionan muy bien con esta parte afectiva, ¿sí? Son muy querendones, muy apapachadores, ¿no? Muy carismáticos, ¿no? Y la parte así de la maldad está como que ausente. Bueno, pero eso se debe, no es un trastorno de personalidad, se debe a la trisomía 21, ¿sí? Se debe a ese gen que se pegó en el par 21 y son 3, ¿sí? Entonces, bueno, el diagnóstico, digamos, ay, se me fue la palabra. No me acuerdo, bueno, pero que te discrimina, que separa, ¿no? No debe ser atribuible a ninguna manifestación o consecuencia de un trastorno mental, ¿sí? Diagnóstico diferencial, eso era lo que quería decir. Bueno, el diagnóstico diferencial, ¿no? Tiene que estar basado en una patología, por ejemplo, en un niño con Down, que no obedezca al síndrome Down, sino a otro tipo de patología, ¿no? De psicopatología, ¿no? Bueno, ese es el otro criterio. Que no se deba a los efectos fisiológicos directos de una sustancia médica, o sea, una droga o una medicación, ¿no? O a una enfermedad de corte médico propiamente. Por ejemplo, en un accidente, un traumatismo craneal, por ejemplo, ¿no? Donde la medicación es fuerte, ¿sí? Y por lo tanto puede provocar cierta alucinación o cierta despersonalización, ¿sí? O ausencias mentales, ¿sí? Entonces, bueno, ese es otro de los criterios que debemos ir identificando para hacer el diagnóstico, ¿sí? Bueno, y por eso hablamos también de un sistema multiaxial, precisamente, ¿no? Porque son muchos rubros los que hay que considerar. Por ejemplo, el DSM-3, ¿no? Ahí categoriza los términos y las áreas relevantes del funcionamiento dentro de lo que ese libro llama como ejes, ¿no? Y bueno, clasificó en 5 ejes para evaluar cada uno de los pacientes. Y un eje es un tipo de información con respecto al aspecto del funcionamiento del individuo, ¿no? Entonces, el sistema multiaxial se encuentra en el DSM-4, ¿no? Y permite que los pacientes sean caracterizados en una forma multidimensional y que se acomode toda la información relevante acerca del funcionamiento y de la forma en cómo se organiza y cómo se sistematiza, ¿sí? Ese es el sistema multiaxial. Me apuro, ¿no? Porque ya tenemos poquito tiempo. Bueno, no me apuro, porque ustedes tienen a la mano, ¿no? Yo nada más le voy a hacer la clasificación de los ejes, de los 5 ejes. Rápidamente, al cabo, ustedes tienen acceso al DSM-4, si lo tienen, ¿verdad? Tienen el DSM-4, lo tienen digital. Les pregunto, es pregunta. Bueno, maestra. Sí. Yo le iba a preguntar porque yo tengo una copia del DSM-5. No sé si sea 490 y tantas hojas. El 4, tengo entendido yo que era de 800 y algo, sí, si no me equivoco. Entonces no sé si sea, porque está en español, no sé si sea un resumen o sea el libro en sí. Quería preguntar.
Bueno, es que el DSM-5, el extenso está en inglés. Está en Ok. inglés todavía, sí, todavía está en inglés. Por eso usamos el 4. Porque sí, el que está en español es una breve síntesis, pero el extenso, bueno, a menos que haya salido muy recientemente, ¿no? Y yo todavía no me haya enterado. Pero el 5 está en inglés todavía, ¿no? Sí, porque Déjame, yo lo tengo déjame desde el año pasado, de hecho, pero es lo que le sí, quería preguntar, porque sí, el 4 yo he visto que tiene 800 y algo de hojas, y este me llama la atención que tiene 490. sí, De hecho, me de organizo hecho, para utilizar por trabajo. yo el año pasado, bueno, a mí me lo dieron, el DSM-5 me lo dieron en España. En España hice diplomado de psicología clínica infanto-juvenil y ahí me lo dieron. Pero en la parte que estaba en español era también una muy breve y la demás estaba en inglés. Digo, y la verdad es que se tarda mucho para hacer la conversión, pero igual, si la diferencia entre el 4 y el 5, son algunas sutilezas en las clasificaciones de los síndromes, ¿sí? Que igual les digo, aquí los ejes no cambiaron, lo que cambia es la sintomatología que se detecta, ¿no? Y la clasificación, ¿no? Acuérdense cómo va evolucionando las patologías. Antes, por ejemplo, se consideraba una patología la homosexualidad, ¿sí? Después ya no. Después ya se clasificó como una preferencia, ¿sí? Una preferencia del individuo tan normal como elegir una camisa verde a una camisa rosa, ¿sí? Entonces, como se va evolucionando, se van adaptando los síndromes y las clasificaciones. Esas son las grandes diferencias. Fíjate, del DSM-5 también viene un tratado mucho más amplio sobre los trastornos de la alimentación, ¿sí? Sí. Que también antes no, pues, o sea, no estaba tan desarrollado, ya que bulimia, la anorexia, el trastorno del pica, el obsesivo compulsivo, los atracones, hay una clasificación mucho más extensa y más detallada. Eso es lo que tiene el DSM-5, que va, digamos, adaptándose a la contemporaneidad, ¿sí? Por ejemplo, ahora yo creo que en el siguiente debería de haber una clasificación donde se ubiquen los trastornos que se generaron a partir del confinamiento, porque se generaron otro tipo de trastornos, ¿sí? Entonces, eso que la sociedad no había experimentado, y eso es a nivel mundial, ¿sí? Hay otro referente para esto de los trastornos mentales. ¿Cómo se llama? El, es una clasificación que, mira, se me está escapando. Es una clasificación que recomienda la Organización Mundial de la Salud, la tan desprestigiada Organización Mundial de la Salud ahora, por el tratamiento que le dieron al COVID. Ha sido deteriorada, pero bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que el DSM, cualquier que sea el número, eh, da mucha pauta para la controversia y la discusión, porque solamente se enumeran la sintomatología, y aunque se hace un diagnóstico diferencial, no considera la cultura, ¿verdad? En cada uno de los países para poder, digamos, hacer la correcta clasificación. Y entonces recomienda un diagnóstico, también es un libro que habla sobre los diagnósticos de los tratamientos de los trastornos mentales.
ahorita no me acuerdo, pero luego se los pongo ahí en el WhatsApp, les pongo cómo se llama. Pero es la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud. Ahora, recuerden que es un referente, ¿sí? El DSM-4/5 es un referente, ¿sí? Y que como referente tenemos que tener cuidado al usarlo, ¿no? Porque tienes que ver cuál es la sintomatología y cuál es el síndrome, cuál es el síndrome que anota el DSM y cuál es la sintomatología que presenta el paciente, ¿sí? Entonces, evidentemente se necesita conocimiento teórico, se necesita experiencia, ¿no? Se necesita cuidado en el ejercicio de la clínica, ¿sí? Pero eso se tiene que dar con el paso digamos, del tiempo, cuando uno tiene mayor cantidad de experiencia, bueno, mayor cantidad de diagnósticos, ¿no? O bien de experiencia en el tratamiento de los trastornos mentales o en el tratamiento de la atención terapéutica o psicoterapéutica, ¿verdad? Entonces, Bueno, maestra, yo tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre el DSM-4/5 y el CIE-10? ¿y el qué? Perdón. El CIE-10, el CIE-10, que Ah, también bueno. es otro manual de diagnóstico. Ah, bueno. Creo que ese es el que te decía. Ese es el que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Justamente ese. Sí, porque de Que, hecho estuve leyendo eso, que está más avalado el ajá, CIE-10 que el DSM-5. Maestra, sí, sí, porque el CIE-10 es el que te recomienda la Organización Mundial de la Salud y dice que tiene más, digamos, más aceptación a nivel mundial porque la clasificación que hace es un poquito más genérica, ¿sí? Aunque tiene mayor aceptación. Te digo, la OMS dice, ok, si el DSM te causa conflicto, te genera, digamos, inconvenientes o desacuerdos, entonces compáralo con el CIE-10 para que hagas tú tu propio diagnóstico diferencial, ¿sí? Entonces, uno está avalado, mira, el CIE-10 está avalado por la OMS y el DSM está avalado por los psicólogos y los psiquiatras, ¿sí? Aunque el DSM tiene más controversia porque los psicólogos somos muy piquis, ¿verdad? Y tiene mucho más controversia, tiene mucho más, digamos, aspectos críticos que resaltar, ¿no? Y el CIE no. El CIE es más aceptado, ¿no? Pero los dos hacen una clasificación, clasificación de las enfermedades mentales, pero el CIE es clasificación internacional, ¿sí? Quiere decir que tiene un poquito más de estandarización con respecto a los patrones de cultura que son comunes a toda la sociedad y a todos los países, ¿sí? Pero igual como hay triangulación, habría que consultar uno y otro, ¿sí? Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más quería decir algo? no, era la misma pregunta que Paola porque leí en toda esa semana para entender un poquito más acerca de la materia. Me puse Sí. a realizar investigaciones y Sí. estuve leyendo bastante acerca del DSM-4, del DSM-5 y hablaba de que la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso del sistema internacional del CIE-10. Sí. Ajá, entonces esa era la pregunta también, pues, pero ya me la dejé. Y es que el CIE lleva 10 versiones, ¿no? Y el DSM lleva 5, ¿no? Lleva 10 versiones, entonces, claro, ¿por qué es más, digamos, rápido, entre comillas, la revisión? Porque no están, no hay, son clasificaciones generalizadas, ¿no? Insisto,
el DSM está revisado, analizado, categorizado por psiquiatras y psicólogos, ¿sí? Y ahí es donde entra el conflicto y ahí es donde entra lo que es la parte, digamos, de la experiencia personal que a veces no es común, no hay coincidencia, no hay convergencia. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos al principio, la psicología, por eso hay un diagnóstico ideográfico, porque la psicología entiende y acepta y define al individuo como un ser único e irrepetible, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a hacer un diagnóstico con una tabulación previamente elaborada para tus propios pacientes, ¿no? Que no fueron considerados en esa tabulación y que presentan otra problemática, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, que les decía, el DSM no contempla las patologías que surgen que surgieron ahora en la contingencia por el aislamiento social, ¿no? Que pudieron haberse elevado el índice de suicidios, que las depresiones severas se manifestaron, que hubo, digamos, brotes de obsesión-compulsión, y todo surgido a partir del aislamiento social, ¿sí? Entonces, de aquí a que el DSM lo considere, pues ya pasó. Entonces, el CIE, como está más ágil, yo creo que en la siguiente revisión ya lo van a considerar, ¿sí? Ahora, insisto, ¿no? El individuo, la psicología entiende al individuo como un ser único e irrepetible. Entonces no lo puedes encajonar en un prediagnóstico elaborado, ¿no? Que ya lo elaboran. Estos dos referentes ya tienen prediagnósticos, donde tú vas a ver si encaja o no encaja, ¿sí? Entonces, para eso necesitas la observación, la entrevista, la psicometría y todo lo que te puedas, de todo lo que te puedas valer para poder identificar, ¿no? Y claro, tiene que ser un poco de tu intuición, un poco de tu conocimiento, un poco de tus referentes teóricos, ¿no? Un poco de lo que la sociedad te dice como normal, como anormal, como aceptable. Vamos, eso, insisto, normal o anormal, pues entra, tiene su discusión aparte. Más bien podríamos hablar de lo aceptable o lo no aceptable, ¿no? Dentro de lo que es la clasificación, ¿no? Y para hacer lo que es el buen diagnóstico, ¿no? O un diagnóstico real, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Para ir cerrando. Miren, esto de los ejes, era importante hacer una revisión breve, esto de los ejes, para ir digamos, familiarizando, ¿no? Pero pues ustedes lo pueden tener a la mano. Por ejemplo, el eje 1 habla sobre los trastornos clínicos, ¿no? Entonces, los principales trastornos clínicos están en el eje 1, ¿no? Que se denominan síndromes clínicos, ¿no? Y que significa que cada uno de los conjuntos de síntomas que constituyen una forma particular de anormalidad están ahí clasificadas, ¿no? Perturbaciones como la esquizofrenia, la depresión, por ejemplo, constituyen la gran mayoría de lo que se considera como trastorno psicológico, ¿no? Pero hay una amplia variedad que abarcan muchos aspectos de la conducta humana, ¿no? Por ejemplo, otro conjunto de trastornos dentro del eje 1 son los los trastornos adaptativos, ¿no? Y que pues van a venir a implicar reacciones mucho más extremas de lo que se espera, ¿no? Por ejemplo, ante ciertos acontecimientos, por ejemplo, ante la pandemia se esperaba que uno se pudiera recoger en su casa y poder tener ciertos ajustes en las actividades
pero no digamos, la aparición de un trastorno. Eso tendría que ver con esta parte adaptativa, ¿no? Entonces, esta pues, se manifiesta de muchas diversas formas, como de acciones emocionales como la ansiedad, como la depresión, ¿no? Perturbaciones de conducta, quejas físicas, aislamiento social o bien algún tipo de alteración en el desempeño laboral, el desempeño académico, en fin, ¿no? Bueno, ese es el eje 1. El eje 2, que son los trastornos de la personalidad y el retraso mental, ¿no? Aquí incluye todo el conjunto de trastornos, todo aquella representación o aquellas características, ¿no? O habilidades que permanecen en la personalidad del individuo, ¿no? Pueden ser rasgos. A ver, hay un micrófono que está abierto, chicos. Creo que se lo tenga. Ah, ya la cerró. Es Gaby. Bueno, entonces hablábamos sobre los rasgos de la personalidad inflexibles o desadaptados que causan alguna perturbación subjetiva o un deterioro considerable de la habilidad de una persona para llevar a cabo todo lo que es la vida diaria, ¿no? Ese es el trastorno, el eje 2, ¿no? Aquí podría entrar también el retraso mental, ¿no? Que ejerce una influencia muy importante sobre la conducta, la personalidad, el funcionamiento cognitivo. El eje 3 son las enfermedades médicas, ya decíamos hace un momento, aun cuando estas enfermedades médicas no son el foco primario del clínico, porque bueno, son el foco del médico, ¿no? Sí existe una lógica bastante sólida para incluir en el eje 3 lo que son las enfermedades médicas, o con lo que es el cuadro de diagnóstico total, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces los problemas físicos pueden ser la base de los problemas psicológicos, ¿no? Por ejemplo, una persona se puede deprimir después de recibir un diagnóstico de una enfermedad física grave. Obviamente, por ejemplo, si te dan un diagnóstico de cáncer, pues por supuesto que viene la depresión, ¿no? En el 4 vienen los problemas sociales, psicosociales y ambientales, ¿no? Entonces, aquí vienen los eventos o presiones que pueden afectar el diagnóstico o el tratamiento de los resultados con los trastornos clínicos del paciente, ¿no? Entonces, estas condiciones que se incluyen en el eje 4, incluyen eventos negativos, como perder el empleo, por ejemplo, tener un accidente automovilístico, un rompimiento con la pareja. Todas estas son condiciones estresoras, ¿no? Que pueden causar, o pueden agravar, o incluso pueden resultar en un trastorno psicológico. Entonces, ahí vienen clasificados en el eje 4. Y por último, el eje 5, que es de la actividad global, ¿no? Entonces, aquí se utiliza para documentar todo lo que son los juicios generales del funcionamiento psicológico y social y laboral del paciente. Entonces, aquí se clasifica el funcionamiento en el momento de la admisión, cuando lo recibes, o el de la alta, o bien en el nivel más alto que se logró en todo el año en el que en el año anterior, ¿no? Entonces, si estuviste con él, o si no, o si pediste reportes. Entonces, estos puntajes nos van a venir a proporcionar información acerca de lo que es el pronóstico, ¿no? Y acerca también de la posibilidad de la recuperación, ¿sí? De ese trastorno. Bueno, entonces, yo nada más les quería mencionar así de manera muy, muy breve. Ustedes ya tendrán oportunidades, una revisión más puntual con esto. Y pues hasta aquí nos quedaríamos, ¿verdad? A ver, dudas, comentarios, sugerencias, neurosis, psicosis, esquizofrenias, también se vale. Maestra, en la actividad 2 de la unidad 2 o la actividad B, no se puede subir el trabajo porque no da espacio y no tiene formato para subir el trabajo. A ver, déjame anotarlo para verlo con las chicas del sistema. Es la actividad 2 de la unidad 2. Sí, es la actividad B de la unidad 2. ¿Es la actividad 2 de la unidad 2? No tiene formato.
La nota Ok. de formato no se puede subir porque no hay un apartado donde subirla. A ver, ok. Lo reviso para que lo activen mañana a primera hora, para que ustedes tengan, no haya ningún problema. ¿Verdad? Entonces, así como activaron lo del foro, pues no debe, que fue muy rápido, igual lo reviso. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, pues entonces, yo ahí estoy pendiente en WhatsApp, estoy pendiente, ¿Cuándo es la fecha límite, perdón, para ingresar? Miren, a ver, sí, Trabajos, a ver, o sea, ya tengo algunos, pero por Sí. si las dudas. mira, déjame ver, a ver, no se me vayan, déjenme ver, aquí tengo, yo les puedo dar a ustedes el tiempo que a mí me da escolar, porque ya ven que escolar es muy pic con las fechas. Déjame ver porque ya me mandaron eh, el formato de calificación, ya me lo mandaron. Permítame un segundito. Permítame. Sí. Por eso volví a entrar. Un segundito. Es que salió sin la Y luego ya le dijo al... Aquí lo tengo. Me mandó un plan de 150. Aquí dice que, bueno, ustedes tendrán la semana, bueno, puedo darles se supone que una semana, ¿no? Pero todavía me puedo extender para el día, para el primero. A ver. Sí, no, para el 2 de octubre. Fecha así, límite, para el 2 de octubre. Estamos hablando de Muy bien. 2 semanas, prácticamente 2 semanas, para que concluyan con todos los trabajos. ¿Sale? Sí. ¿Sabe? Porque como lo es del diagnóstico, los análisis y eso, por si acaso no queda claro que hay que retroalimentar o algo, nada más por eso. Muy bien, muchísimas gracias. No, de nada. Yo les voy a estar mandando la retro ahí mismo en la plataforma, ahí les hago las observaciones. Pues, igual, si hubiera alguna inquietud por ahí o quisieran mejorar alguna calificación, pues igual, ¿no? Tenemos tiempo para eso. Tenemos casi 2 semanas, entonces tenemos tiempo. ¿Vale? De hecho, solo quería preguntar, maestra, si nos va a empezar ya a revisar para... Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué arreglos se le pueden hacer? Claro, claro que sí. Entonces, Claro que sí. 10, claro, pero por si las dudas. Sí. En caso de que ustedes digan, oye, que me faltó, o quiero mejorar la calificación, o no estoy conforme, claro que sí se puede hacer, por supuesto, ¿no? Antes de la fecha límite que les doy, antes del 2 de octubre, ¿verdad? Porque ya el 2 de octubre yo ya tengo que estar mandando calificaciones, y pues ahí ya no puedo hacer ninguna modificación, pero antes sí, por supuesto. Entonces yo me voy a dar la tarea de estar calificando los trabajos que ya enviaron, para darles la retro y que ustedes vean si están conformes con calificación y demás. ¿Sale? Muy bien, maestra. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Miren, yo lamento que haya sido tan apresurada una materia tan bonita y tan importante, porque de repente bla, 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 resulta aburrido, ¿verdad? Y yo espero que para la próxima ocasión tener más estrategias en la que esta información se pueda revisar de manera más dinámica, ¿verdad? Pero bueno, a veces es poco lo que se puede hacer por aquí, ¿verdad? Así que pues por ahí nos vamos a volver a encontrar. Sigo a la orden, ¿no? Y pues descansen. Muchas gracias, maestra. Ven. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.